1997, el episcopado argentino, ante el insistente reclamo de los familiares, se dirige en un ambiguo documento a la Junta Militar, haciendo mención por primera vez al drama de los desaparecidos. La jerarquía eclesiástica tuvo una actitud complaciente para con el régimen. Hubo honrosas excepciones, como la del obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli, muerto en un sospechoso accidente. También los sacerdotes palotinos asesinados en la iglesia de San Patricio por un grupo de tareas y la prédica permanente y comprometida de obispos como Jaime de Nevares y Miguel Esaine, entre otros. Ahora, ¿por qué la iglesia es señalada como inoperante? Hablar se hablaba, pero no estaba acompañado por la actitud que hubiese sido, a mi entender, necesaria. No fue la misma actitud la que se tuvo con el proceso, donde la vida humana no valía nada, que la que se tuvo con Alfonsín, con el tema del divorcio. También hubo gente de una valentía, Jaime de Nevares. Este es el primero. Cualquier otro obispo que quiera compararse le queda muy atrás, a mi entender. Y después, sin duda, Monseñor Nova y Esaine, que conformaban el trío. Después veníamos otros, pero más atrás, ¿no? Las madres me echan en cara que salvé 3, ¿por qué no salvó 30.000? Porque yo no iba a Lesma a buscar gente, la gente que salvé es la que vino a buscar ayuda, y fueron 3. Lo que les puedo decir muy claramente es que si nos hubiéramos puesto fuertes como nos pusimos al final del 78, bueno, si nos hubiéramos puesto firmes antes, ¿cuántas vidas hubiera podido salvar? Sin dudas, la principal oposición al gobierno militar se llevó adelante desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos. La más importante y novedosa fue la que aglutinó a las madres de desaparecidos en la Plaza de Mayo. Estas mujeres comenzaron a caminar por la plaza sin abandonarla, reclamando por el paradero de sus hijos ante el cierre de puertas de ministerios, comisarías, cuarteles, iglesias y cualquier otro lugar donde buscaron respuestas. El comienzo de las madres fue un comienzo para mucha gente muy insólito. Nosotras íbamos a todos los lugares, nos encontrábamos en los mismos lugares, pero era un golpear puertas y sentirnos tan despreciadas, tan maltratadas y a veces ignoradas. Íbamos al ejército, íbamos a la marina, a la aeronáutica, a las cárceles, a la policía, a todos los lugares donde creíamos, unos porque eran organismos que lo iban a buscar, y otros porque, bueno, eran los que supuestamente tenían a nuestros hijos. Y ninguno nos satisfacía. Azucena dijo, basta, no podemos venir más a estos lugares, nos tratan mal, no nos atienden, se burlan de nosotras, vamos a la plaza, llevemos una carta para Videla y bueno, y que nos diga dónde están nuestros hijos. Y así el 30 de abril de 1977, 14 madres fuimos a la plaza por primera vez, nos sentábamos todas en un mismo banco, veníamos temprano, algunas llevábamos un tejido, yo venía de La Plata, que era muy lejos para mí, que nunca había salido de mi barrio, de mi pueblo pequeño. Era como, me acuerdo que me había hecho 2 batones, porque dije, ¿cuánto voy a venir? Unos pocos días, porque van a aparecer los chicos, ¿cómo no nos vamos a encontrar? Y bueno, con esa ingenuidad que tuvimos, nos fuimos quedando, y éramos muchas sentadas en un banco. La policía vino con los palos y dijo, señoras, hay estado de sitio, caminen, acá no se pueden quedar, caminen, caminen, caminen. Y nos fue pegando y nosotras fuimos caminando. Nos llevaron hasta el monumento a Belgrano y ahí nos permitieron caminar, pero no alrededor de la pirámide. Hasta que después de mucho pelear, de muchos días, conseguimos caminar alrededor de la pirámide. Yo quiero decir que Azucena era la madre que organizó a las madres. En octubre de 1977 se hacía la primera marcha a pie a Luján. La iglesia preparaba una marcha de 1 millón de jóvenes, nosotros dijimos, tenemos que ir. Dijimos, ¿cómo nos vamos a encontrar? Unas en un lugar, otras en otro. Pañuelo en la cabeza está bien, porque de noche las cabezas se ven, aunque sea tarde. Ay, si nos ponemos un pañal de nuestros hijos que todas teníamos guardado, así que el primer pañuelo fue un pañal de los chicos. Viene diciendo que tiene un hermano desaparecido, era un chico rubio, como todos saben, muy jovencito, que se llamaba Gustavo Niño, y que no tenía madre, y que no tenía padre, y que quería hacer la denuncia al hermano. Nosotros decíamos, ay, cuídate, que tenemos miedo que te lleven. Y él decía, no me va a pasar nada. Cuando estábamos reuniendo dinero para la solicitada, el 8 de diciembre de 1977, este hombre, que no era otro que Alfredo Astiz, entró a la iglesia Santa Cruz con un grupo de hombres y besando a las personas que había que secuestrar, porque eso fue lo que hizo,
las marcó para que cuando salían de la misa, en la que también se juntaba dinero, se provocara y la Marina hiciera el secuestro, la Marina junto con algunas otras fuerzas, de una monja francesa, un grupo de jóvenes, y Esther Balestino de Cariaga y Mari Ponce, que estaban en la misa. Fue tremendo, fue terrible, ese día fue fatal. Con Azucena estábamos desesperadas, yo decía, Azucena, hay que parar la solicitada, ella me decía, no, Eve, tenemos que hacerla. 8 de diciembre de 1977, el día 9 fueron a buscar, secuestraron a una monja, Leonie Duquet, en la misa. Alice Dumont, que era la que realmente nos acompañaba, la secuestraron al otro día, y el 10 de diciembre, el día que salía la solicitada, el 10 de diciembre de 1977, cuando Azucena va a comprar el diario a la esquina de la casa, también la secuestran a ella. La secuestraron, la llevaron a la Escuela de Mecánica de la Armada, y ahí fueron violadas, torturadas y asesinadas. El hoy famoso, desgraciadamente famoso asesino, Capitán Astiz, que se infiltró en las filas de las madres para provocar el secuestro con el fin de desarticular el movimiento, cosa que no consiguió porque nos dimos cuenta que no podíamos abandonar la plaza. Al otro jueves fue muy difícil volver, solo 21 madres subimos otra vez a la plaza, pero le ganamos la batalla y no pudieron con nosotras, ni creo que van a poder. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Además de las madres, actuaron otras organizaciones, como el Servicio de Paz y Justicia, que trabajaba en Argentina desde 1974, a cuyo dirigente Adolfo Pérez Esquivel se le otorgó el Premio Nobel de la Paz en 1980 por sus denuncias contra el gobierno militar. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, creada en 1937. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, formada en 1975. Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, creada en 1976 por familiares que se encontraban en los lugares a los que concurrían para intentar averiguar sobre el destino de sus seres queridos. Su primera movilización pública terminó con 350 detenidos en octubre de 1977. Yo tuve muchas entrevistas con el nuncio, con Pío Lage. Le digo, bueno, pero usted tiene que hacer algo con todo esto. No puede ser que usted como nuncio no actúe concretamente sobre esto. Bueno, se enojó muchísimo. Me dice, ¿y qué quiere que yo haga? Yo soy un nuncio, soy un delegado del Papa y yo no puedo hacer lo que los obispos argentinos no son capaces de hacer. Muchas mujeres fueron secuestradas embarazadas y dieron a luz en los campos de concentración. Es terrible, pero era así. Elegían a los bebés de acuerdo al color de la piel de la madre, al color de los ojos, a si era linda o era fea. La alimentaban en caso de que la madre embarazada fuera linda y rubia y de ojos claros. Entonces el trato antes del parto era totalmente distinto, se le daba de comer, no se la golpeaba. Y después que había tenido al bebé y después de sacárselo, comenzaba de nuevo el maltrato y el hambre y el tratarla igual que a todas las demás, ¿no? Sus hijos se transformaron en parte del botín de guerra y fueron entregados a las familias de los represores o abandonados en institutos de menores. Las abuelas comienzan la búsqueda de sus nietos. En esa situación sociopolítica que se vivía del 76 en adelante y un tiempo antes también,
nosotros los padres teníamos bastante temor de lo que pudiera ocurrirle a nuestros hijos, justamente en base a ese compromiso que tenían. Y todo eso fue preparándonos para ver cuándo, desgraciadamente, nos iba a tocar a nosotros la desaparición de un hijo o de una hija, hasta que nos tocó. Y ahí es cuando cada una fue buscando un camino personal, individual, desconocido, no había nada escrito al respecto, nadie había dicho qué había que hacer cuando en la Argentina desaparecieran 30.000 personas. En esa soledad fuimos encontrando a otras abuelas, otras mujeres, otras familias que estaban con el mismo dolor y la misma búsqueda. Y así me incorporé entonces a lo que ya existía como grupo primario de abuelas de Plaza de Mayo, que tiene como nacimiento octubre de 1977. Camps hizo público en su momento a un periódico español, El País, en una entrevista, de que él no había eliminado ningún niño, había sí mandado eliminar 5.000 subversivos, pero nunca había eliminado un niño. En cambio les había encontrado buenas familias para que los criaran diferentes a sus padres, sin la familia que los iba a hacer ideológicamente como sus padres. Lo que nosotros esperamos es que estos que están sueltos, que reivindican sus crímenes, que dicen que los volverían a hacer en igual situación sociopolítica y que el día de mañana van a querer que les cuelguen medallas, tengan más temprano que tarde una condena. Por ahora será la condena moral que el pueblo les tiene que dar, pero más adelante las abuelas, los familiares, las madres, el país espera la condena de la Constitución, la condena de las leyes y la cárcel con barrotes muy gruesos para todos ellos, porque no merece el pueblo convivir con semejantes monstruos. En cuanto a nuestro país, dinero no, de acá no recibimos de ninguna manera dinero del Estado, no queremos dinero del Estado porque no queremos compromisos con el Estado, creemos que ellos pueden hacer otra cosa, y de la gente del pueblo, en general la gente que nos ayuda es gente empobrecida o pobre, y la gente que tiene dinero no nos lo da porque ellos son los que tienen nuestros nietos. La reforma financiera garantizaba con fondos estatales los depósitos en entidades bancarias. Hay un boom de los plazos fijos y se llega a pagar una tasa del 14% mensual. Una de las consecuencias de un sistema económico altamente estatizado como el que teníamos, junto con una muy elevada inflación, llevaba a la desaparición del ahorro. Entonces era absolutamente necesario, si queríamos estimular el ahorro interno como una de las fuentes de la inversión, que a su vez promueve la producción y el crecimiento, había que liberar el ahorro, había que liberar la tasa de interés, estimular el ahorro interno. Esa fue la base de la reforma financiera del año 77. Pronto se hicieron evidentes las dificultades para controlar la suba desmedida de los precios y el gobierno decidió liberar las barreras a la importación. Esta política arancelaria se combinó con la sobrevaluación del peso a través de la tablita, lo que hizo aún más graves los efectos de la apertura. De importar insumos para la industria, el país pasó a importar bienes innecesarios. Hong Kong es una isla de una colonia de Inglaterra, ¿por qué? Porque aquí en la banderita dice Made Hong Kong. Del 76 al 83 hay una política de subsidio económico desde el Estado a una serie de grupos económicos. A partir de la apertura financiera de 1977, ellos tienen la posibilidad de tomar crédito externo barato que luego represtan a tasas más altas dentro del país. Y ahí hacen una diferencia financiera importantísima,
que sumado a los subsidios que estaban recibiendo por las otras vías del Estado, los diferencian del resto de los sectores económicos argentinos como un sector emergente de un poder con pocos precedentes en la historia previa del país. Una circular del Banco Central se hace famosa y será inolvidable para millones de argentinos que no podrán pagar sus deudas. La 1050. El Banco Central trató de inventar otro sistema de indexación y por alguna sugerencia recibida de economistas respetables, adoptó el sistema que se tradujo en una circular llamada la 1050, que era tomar, no obligatoriamente, ofrecía como posibilidad a los bancos la de tomar no el índice de precios, sino el promedio de los índices de la tasa de interés que se pagaban a los ahorristas. O sea, la reacción que se produjo contra la circular 1050 nace de habérsela aplicado indebidamente, a mi juicio, a los créditos para vivienda. Y de ahí vino todo, digamos, el enojo contra la circular 1050. 1978 será el año de los 3 papas. Al morir Pablo VI, es reemplazado por Juan Pablo I. Durante su efímero papado, propondrá limitar las riquezas de la Iglesia y llevar a la práctica la tan mentada opción por los pobres. Tras su misteriosa muerte, será electo el polaco Karol Wojtyła, de posiciones más conservadoras, quien reinará con el nombre de Juan Pablo II. En el año 1978 estalla el conflicto limítrofe con Chile por el canal de Beagle. En febrero, los generales Videla y Pinochet firman el Acta de Puerto Montt, que abre paso a las negociaciones. Pero el litigio sigue latente. A partir de 1976, la dictadura militar resolvió que el Campeonato Mundial de Fútbol, a realizarse en Argentina en 1978, era una razón de Estado. Incluso prohibió a los medios cualquier crítica a la organización y hasta al desempeño de la selección nacional. El gobierno contrató a una empresa privada, la estadounidense Burson Marsteller, como consultora. La agencia informó que la imagen del gobierno era mala y hasta se permitió sugerir que sea reprimido también el terrorismo de derecha. El informe concluía que el Mundial sería una oportunidad única de presentar al mundo entero el país, su gente y su modo de vivir. Argentina ha de tomar su legítima posición en el mundo. El 1 de junio de 1978, Videla dejó abierto el campeonato diciendo: bajo el signo de la paz, declaro inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol. De aquel momento es, por ejemplo, el famoso memo que lamentablemente nadie pudo rescatar, pegado en las paredes de los estudios de las radios. En el caso de Radio El Mundo llevaba la firma de Dora Cuadros, que era la gerente artística del multimedio Mundo Mitre Antártida, que por ejemplo prohibía criticar a Menotti y al estilo de juego del seleccionado. Casi textualmente el memo decía: se recuerda a los señores conductores y específicamente a los periodistas deportivos la inconveniencia de criticar el estilo de juego del seleccionado nacional de fútbol y de la personalidad de su director técnico, César Luis Menotti, en función de que en estos momentos el país debe mancomunarse en aras del objetivo de llevar a buen puerto un campeonato mundial de fútbol, que será nuestra imagen ante el exterior en una instancia como esta de campaña anti-argentina, ¿no? Mientras tanto, continuaban los secuestros, las torturas y las desapariciones. Comencé yo con el trabajo de parto, era mi tercer hijo, yo tirada en el piso de cemento y las compañeras gritando por un médico, con los ojos vendados y las manos atadas atrás. Me subieron a un patrullero policial al asiento trasero
y salieron de la comisaría Quinta, ya estaba por nacer Teresa. Bueno, yo les grité a la gente que iba manejando el auto, ya nace, no hicieron nada. Bueno, Teresa nació sola. Yo estaba con las manos atadas atrás y tirada de espaldas en el asiento del auto. Y bueno, Teresa nació. Estacionaron el auto en la banquina, era en el cruce de Alpargatas, exactamente frente al laboratorio Abbott, porque la venda se había corrido y pude ver por debajo de la venda donde estábamos. Y bueno, sacaron de la gaveta del auto un trapo, lo cortaron y con eso ataron el cordón. Inmediatamente, prácticamente no deben haber pasado ni 2 minutos, seguimos viaje hacia lo que después me enteré era el pozo de Banfield. Teresa se cayó del asiento y se cayó entre los 2 asientos y yo pedía por favor que me la entregaran y bueno, ni me contestaban. Y así me dejaron en el pozo de Banfield durante más de 2 horas, hasta que por fin, recortado en la puerta del auto, apareció nuevamente el médico Jorge Vergés y bueno, me cortó el cordón, me hizo subir, recién allí me dieron a Teresa, me hizo subir un piso, terminó la escalera y entré al 2.º piso, él mismo me sacó la venda de los ojos y me dijo, esto ya no te hace falta, para lo cual para mí fue terrible, porque además era la primera vez que les veía las caras. Me hizo acostar en una camilla, me sacó la placenta de un empujón, tratándome siempre terriblemente mal. Inmediatamente después de eso y después de insultarme, me hizo levantar él y el oficial de guardia y ordenaron a los guardias que estaban ahí alrededor que trajeran baldes y me hicieron limpiar todo el piso, la camilla, levantar la placenta, ordenar todo y recién después pude agarrar a Teresa. Muchos organismos de derechos humanos internacionales lanzaron un boicot, no contra la Argentina, sino contra el gobierno militar. Entonces ahí uno se pregunta, ¿cómo es posible que gente que, por ejemplo, volvía después a su casa y tenía familia y llevaba una vida más o menos normal, con vecinos, saludándolos, entrando y saliendo, pudiera de pronto torturar, matar, secuestrar? Un episodio que a mí siempre me quedó grabado y que es ilustrativo, por ejemplo, Heinrich Himmler, que fue uno de los lugartenientes de Hitler, uno de los hombres que además organizó los grandes campos de concentración como Dachau, como Buchenwald. Era un hombre que tenía una familia y que a la noche, cuando volvía de sus ocupaciones, se quitaba las botas en la cocina para no despertar al canario, que dormía cubierto en su jaula. Cuando uno lee eso, cuando se da cuenta que la duplicidad, ya ni hablemos de doble discurso, la sensación de la bestia que puede convivir con el hombre, entonces esa sensación aterradora, bueno, nosotros la tuvimos. El campeonato comienza el 1 de junio con una marcial ceremonia inaugural. A mí siempre me impresionaba cuando pasaba delante de la ESMA, después cuando se supieron las cosas, que siempre había un árbol de Navidad iluminado para las fiestas. ¿Pero qué es lo que ocurrió en la ESMA? ¿Pero qué es lo que ocurrió en la ESMA? ¿Pero qué es lo que ocurrió en la ESMA? Y bueno, detrás del árbol de Navidad está el casino de oficiales, que era el lugar donde estaba el campo de concentración y donde salían los helicópteros que después tiraban la gente al río o al mar, y donde se torturaba y donde muere muchísima gente. Se calcula que por allí han pasado como 5.000 personas. O sea que es tan terrible la sensación de realidad, ¿no es cierto?, y de irrealidad al mismo tiempo, formando un todo con la vida cotidiana y el espanto, que desgraciadamente esas cosas hay que acordarse y hay que decirlas para que nos demos cuenta que nunca el mundo está cubierto de cosas de esas características. Los enviados de la televisión francesa visitan a las madres de Plaza de Mayo en su habitual ronda de los jueves.
si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan, nada más, después nos retiramos. Lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. ¿Cuántos son ustedes? Miles en todo el país. Los sucesivos triunfos argentinos encienden el entusiasmo de la población. El equipo dirigido por César Luis Menotti, de la mano del matador Mario Alberto Kempes, goleador del campeonato, pasa a las semifinales con un sospechoso 6-0 frente a Perú. De aquella época también es conocida, por lo menos en el ambiente periodístico, la anécdota de me cuesta llamarlo periodista, digamos, de un animador televisivo de programas del mediodía, que también trabajaba en un diario muy importante y que después de que Brasil le ganara a Polonia por un marcador que obligaba a que a la noche Argentina en Rosario le ganara a Perú por 4 más goles para poder clasificarse, el periodista entró a la redacción del diario diciendo: vengo del comando, esta noche ganamos 6-0, ¿no? El soborno a Perú después fue virtualmente confirmado por Quiroga, el arquero peruano, en realidad era argentino nacionalizado peruano. Después en el diario La Razón aparecería muy perdidito un recuadro que hablaba de una donación de trigo argentino a Perú, ¿no? El 25 de junio de 1978, Argentina se consagra campeón mundial al vencer en la final a Holanda por 3-1. El campeonato costó 520 millones de dólares. 4 años más tarde, España, construyendo el doble de estadios que la Argentina, gastará la mitad. Los festejos fueron multitudinarios e incluyeron una numerosa concentración popular de agradecimiento por el triunfo al general Videla en la Plaza de Mayo, quien salió a saludar desde los balcones de la Casa Rosada.